Y hoy tenemos dos misiones. La primera es encontrarnos con José, que está pues por ahí, y yo estoy como bastante más arriba de Arzúa. Estoy como por aquí arriba. Y la segunda misión es montar el Carpurride, porque nos han regalado un Carpurride para que lo probemos y veamos cómo es, y os lo voy a enseñar. Venga, vamos allá. Everybody gotta take a look in the mirror, you gotta see how the screen, but don't the number one, get ready. Get ready, get ready, get ready. Let's be train, let's be training, let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain, monsters, the monsters cry, over my brain. Finalmente, y después de varias vueltas, conseguimos encontrar a José y su moto. Ahora, con su ayuda, vamos a hacer el unboxing del Carpurride. Pues aquí tenemos el paquete que nos han enviado. Vamos a abrirlo y ver lo que nos trae. Como veis y como yo os dije, yo ya estuve aquí viendo qué había, bicheando un poco. Viene muy bien protegido, la verdad, con su material. Bueno, aquí tenemos el aparato, vale. Como veis, pues trae un enchufe de estos estancos y una bola de soporte RAM. Nos trae el soporte RAM que vamos a usar para colocar en el manillar de la moto, y una serie de accesorios y cables. Un accesorio para enganchar si tenemos una barra soporte sobre el marcador, y nos trae una serie de cables. Por un lado nos trae este cable, que sería para la gente que lo quiera enchufar en la batería, ¿vale? Con su fusible independiente y demás. Y además nos trae uno USB, que está muy útil para aquellos que no quieren levantar el asiento, hacer una instalación eléctrica complicada y que tengan un USB ya instalado en la moto. Bastante más sencillo. También con su conector estanco. Además, aquí os enseño, estos son los sensores que vamos a instalar en las ruedas para que nos den métricas sobre temperatura y presión del aire en las ruedas, ¿vale? En la caja nos trae todos los tornillos necesarios con tuercas autoblocantes, un manual de instrucciones, y también nos trae pues las herramientas necesarias, ¿vale? Entonces nada, ahora cortamos aquí el vídeo y vamos a instalarlo en la moto. En la Kobe no, en la CRF. En la CRF. Si bien es cierto que trae herramientas, si tienes herramientas, pues con esto es más cómodo, más práctico. Hostia, vaya pantallón. Vaya pantallón. Vale, y esto yo no sé cómo va, entonces supongo que habrá que trabajar aquí. Este es el Carpurride 702 Pro más TPMS. El TPMS es el sistema que vamos a instalar luego en las ruedas para la presión. Entonces, la pantalla trae este enchufe estanco, ¿vale? Y lo vamos a usar, yo lo voy a instalar en el USB. Entonces, con esto pues nos lo vamos a llevar ya hasta el USB que tenemos ya aquí instalado en esta maravillosa torre que nos ha hecho Rui de One Adventure. Al terminar este rápido montaje ya pude empezar a usarlo, y en los siguientes días a la instalación aproveché que hizo buen tiempo para ir probándolo en distintas salidas que fui haciendo para poder contaros un poco mejor qué tal funciona. El Carpurride es una pantalla que se monta en la moto y te permite usar Android Auto o Apple CarPlay como si fuera el sistema multimedia de un coche. Así puedes ver mapas, controlar la música o recibir avisos, todo sin complicarte. El hecho de que use Android Auto, que es un sistema que ya todos conocemos, facilita mucho su uso.
La conectividad es buena, se puede conectar con los intercoms y con el mando que tengo instalado en la moto para pasar las canciones. Por menos de 10 euros hay mandos similares a este que permiten hacer lo mismo. El sistema TPMS puede ser útil para detectar si alguna de las ruedas empieza a perder aire por un pequeño pinchazo y no quedarte tirado, lo que es muy útil si estás lejos de casa en un viaje largo. La pantalla es de tamaño grande, lo que facilita usarla incluso con guantes puestos. Esto lo vamos a cambiar porque me está rayando, porque cada 2x3 que hay un paso de cebra me está diciendo: atención, hay un paso de cebra, atención, hay un paso de cebra. Y como vamos por Nacional hay un montón y me está rayando. Así que nada, vamos a seguir. Y ahora, como no recuerdo... Como veis en este clip, también se puede navegar con Osman, lo que facilita su uso para off-road. Pero que estaba todo bastante cerrado. El modelo que tengo viene con una conexión estanca muy segura, aunque requiere un poco más de manipulación al montarlo y desmontarlo. Aún así, Carpurride cuenta con una versión con base de conexión fija que permite retirar solo la pantalla, lo que hace el proceso mucho más cómodo si vas a ponerla y quitarla a menudo. Este dispositivo es para personas que hacen rutas en moto y que quieran un sistema intuitivo y fácil de usar, y que no requiera una gran curva de aprendizaje. El Carpurride no va a resultar útil para las personas que quieran usarlo para hacer, por ejemplo, roadbook o utilizar otras aplicaciones que no estén soportadas en Android Auto o Apple CarPlay. Este límite viene marcado por el software de Android Auto y de Apple CarPlay, y no por un límite del propio dispositivo. Qué gusto poder llevar aquí la música. Me gusta este modo, así, porque me queda ahí el tema que está sonando. La conectividad es buena. Es un aparato útil para aquellos que viajan usando aplicaciones como Google Maps, Osman o Waze. Tiene como mayor ventaja que no necesitas estar preocupándote de cargarlo, ni de pagar una segunda SIM. Si estás interesado en comprar un Carpurride, te recomiendo la versión W702S, ya que enchufar y desenchufar se vuelve más cómodo y práctico. En la descripción te dejo un código de descuento del 30% para toda la página web y un enlace a este modelo. Espero que el análisis te haya resultado útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.